Mi historia paranormal 13. Siempre me he sentido atraído por el teatro. Desde joven, el escenario ha sido mi lugar de escape, un refugio en el que podía ser cualquier cosa, menos yo mismo. Así que, cuando se presentó la oportunidad de actuar en un teatro antiguo, no pude resistirme. Era un lugar venerado por su historia, y el rol que me ofrecieron parecía perfecto. Sin embargo, nunca imaginé que esta experiencia me llevaría a cuestionar mi percepción de la realidad. El teatro estaba ubicado en el corazón de la ciudad, una joya arquitectónica de épocas pasadas. Con sus butacas de terciopelo rojo y sus dorados detalles en las molduras, el lugar estaba imbuido de una atmósfera que parecía cargar el aire con una energía palpable. A pesar de su belleza, el teatro había permanecido cerrado por años debido a una serie de incidentes desafortunados. Las leyendas locales hablaban de una serie de tragedias que ocurrieron en su escenario, pero yo, siendo un escéptico, consideré estas historias como meras supersticiones. El primer día de ensayos, todo parecía normal. El director, un hombre de apariencia austera, nos explicó que el teatro tenía una historia rica y que se había renovado para preservar su esencia. Habló de cómo el teatro había sido el centro de una serie de eventos trágicos, incluyendo la desaparición de actores y accidentes inexplicables. Me parecía una narrativa más para dar color a la historia del lugar y me concentré en mi actuación. A medida que avanzaban los ensayos, comencé a notar pequeños detalles extraños. A veces, escuchaba pasos que no podía identificar y las luces del escenario parpadeaban sin razón aparente. Me decía a mí mismo que eran meras anomalías técnicas, pero la sensación de incomodidad persistía. Mis compañeros de reparto, algunos más experimentados, también mencionaron cosas inusuales, pero parecían tratarlo con una indiferencia que me desconcertó. Una noche, mientras ensayábamos una escena particularmente emotiva, el director pidió un receso. Me quedé en el escenario, revisando mis líneas y ensayando mi monólogo. De repente, sentí una presencia. No era un sonido ni un objeto en movimiento, sino una sensación intangible que me envolvía. Mi piel se erizó y el aire se volvió más frío, a pesar de que el sistema de calefacción estaba funcionando correctamente. Miré alrededor, pero el escenario estaba vacío, salvo por las sombras proyectadas por las luces. A medida que los días pasaban, la sensación de inquietud se intensificaba. Comencé a tener dificultades para dormir, atormentado por visiones de sombras y figuras que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas. Durante los ensayos, notaba que algunas de las sillas del teatro estaban desordenadas de una manera que no había visto antes. Parecían ser movidas por una fuerza invisible, o quizás por alguien que no deseaba ser visto. Una noche, mientras estaba solo en el teatro, decidí investigar. Había leído sobre las leyendas que hablaban de una figura enigmática que rondaba el teatro y, aunque me consideraba racional, la curiosidad me impulsó a buscar alguna explicación. Caminé por los pasillos oscuros y fríos, sintiendo una presencia en cada rincón. Los ecos de mis pasos parecían responderme, creando un sentido de desasosiego que no podía explicar. Cuando llegué al escenario, encontré una carta sobre una de las sillas. No había ninguna firma, solo unas palabras escritas con una caligrafía antigua. El teatro nunca olvida. Mi mente racional intentó descifrar el mensaje, pero no encontré ninguna explicación lógica. Me pregunté si alguien del equipo estaba jugando una broma, pero ninguno de ellos parecía interesado en el teatro o en sus historias. Decidí guardar la carta en mi camerino y continuar con el trabajo, tratando de no dejarme llevar por mis miedos. Una noche, mientras ensayábamos la escena final, los eventos alcanzaron un punto culminante. Las luces del teatro comenzaron a parpadear de manera irregular y una sensación de frialdad se apoderó del lugar. Las sombras parecían alargarse y distorsionarse, y los actores se movían con una torpeza inexplicable. El director, visiblemente perturbado, pidió un receso y trató de calmar a todos. En ese momento, una figura apareció en el escenario. Era una silueta indistinta, apenas visible entre las sombras. Los actores se detuvieron y se miraron unos a otros con confusión. La figura se movía lentamente,
como si estuviera ensayando un papel desconocido. La sensación de inquietud se convirtió en pánico y nos preguntábamos si estábamos todos viendo lo mismo. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, y el teatro quedó en silencio. El director trató de restarle importancia al incidente, diciendo que podría haber sido una ilusión óptica o una falla en las luces. Sin embargo, su mirada estaba cargada de un nerviosismo que no podía ocultar. Esa noche, al regresar a mi camerino, encontré una nueva carta sobre mi escritorio. Esta vez, el mensaje era más claro: el teatro es tu escenario final. La carta estaba escrita en un tono amenazante que me hizo sentir aún más incómodo. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna pista sobre quién podría estar detrás de estas cartas. La sensación de ser observado me envolvía, y la presión en el pecho era casi insoportable. Decidí hablar con algunos de mis compañeros de reparto, pero todos parecían tan desconcertados como yo. Nadie había visto a la figura en el escenario, y algunos incluso pensaron que yo estaba exagerando. La explicación más común era que el teatro, al ser tan antiguo, tenía problemas con la climatización y la iluminación, lo que causaba efectos visuales extraños. Sin embargo, no podía dejar de sentir que había algo más en juego. El día del estreno llegó y el teatro estaba lleno de público. A pesar de mi nerviosismo, me enfoqué en mi actuación. La primera mitad de la obra transcurrió sin incidentes. La atmósfera era la de siempre, una mezcla de emoción y anticipación. Pero, durante la segunda mitad, mientras el clímax de la obra se acercaba, el ambiente cambió de manera drástica. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y la temperatura en el teatro descendió abruptamente. La figura apareció una vez más en el escenario, pero esta vez era más definida, como una sombra viva que parecía observar cada movimiento. Los actores se detuvieron, confundidos, y el público comenzó a murmurar. El director intentó mantener la calma, pero su preocupación era evidente. Cuando la obra llegó a su fin, el teatro estalló en aplausos nerviosos, y la figura desapareció. Los comentarios del público eran una mezcla de entusiasmo y confusión, y algunos mencionaron haber visto algo extraño en el escenario. La reacción general fue de escepticismo, con algunos atribuyendo los eventos a efectos especiales o a una coincidencia fortuita. Después de la función, el director nos reunió y nos aseguró que todo había sido una ilusión. Las luces y el ambiente del teatro podían jugar trucos con la mente, especialmente en un lugar tan antiguo. Sin embargo, las cartas y los eventos extraños seguían sin una explicación lógica. Aunque la mayoría de mis compañeros trató de restarle importancia al incidente, no pude dejar de cuestionar lo que había visto. El teatro cerró poco después del estreno, y el rumor de lo ocurrido se esparció rápidamente. Los archivos de prensa mencionaron el teatro como un lugar con problemas técnicos, y la historia de los eventos paranormales se convirtió en una curiosidad más. Me mudé a una nueva ciudad y traté de continuar con mi vida, pero el eco de los eventos me seguía. Años después, cuando decidí regresar a la ciudad para una visita, me encontré con un viejo amigo que había trabajado en el teatro. Le pregunté sobre los eventos extraños, pero él parecía reticente a hablar del tema. Dijo que el teatro había sido renovado nuevamente y que los rumores habían sido desmentidos por expertos. Sin embargo, mencionó que había algo extraño en las renovaciones, algo que nunca se había explicado completamente. Decidí visitar el teatro una vez más. La fachada había sido restaurada y el lugar parecía mucho más moderno. Caminé por el vestíbulo, sintiendo una mezcla de nostalgia y aprensión. Al llegar al escenario, noté que el antiguo decorado había sido reemplazado por un diseño más contemporáneo. Me pregunté si las cosas que había experimentado eran realmente parte de una broma elaborada o si el teatro realmente albergaba algo inexplicable. Mientras me despedía del teatro, vi a una figura de pie en la distancia, observándome desde una de las butacas. Era difícil distinguir si era una persona real o solo un reflejo en las sombras. El sentimiento de inquietud volvió de inmediato y no pude evitar mirar hacia atrás mientras me alejaba. La figura desapareció antes de que pudiera acercarme y el teatro se quedó en silencio, como si nunca hubiera pasado nada. Los archivos y documentos que había consultado antes también parecían haber desaparecido, dejando solo un vacío en su lugar.
Dejé el teatro con una sensación de incertidumbre, sin una respuesta clara sobre lo que había ocurrido. La duda persiste, y aunque trato de racionalizar los eventos, no puedo evitar sentir que hay algo que permanece sin resolver. El teatro, con su historia enigmática y sus secretos no revelados, sigue siendo un enigma que tal vez nunca comprenderé por completo. La sensación de ser observado a veces parece persistir, especialmente cuando hace frío y cuando hay pocas personas. El teatro nunca olvida. Dice uno de mis maestros, el misterio del teatro continúa sin respuesta, en espera de ser descifrado por aquellos que se atrevan a buscar.